Ya estamos de regreso, buenas noches a todos y estamos en la sesión de personajes. Para las personas que sean nuevas y estén viendo el programa, les diré que Personajes es una sesión donde traemos a personas que se destacan en la red por su trabajo. En la noche de hoy tenemos a José Garrote Brito. Él es morfólogo, que también se podría decir morfopsicólogo, grafólogo y máster en PNL, que significa Programación Neurolingüística. Él está en Málaga. Buenas noches, José. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Bien, él hoy nos va a hablar sobre la programación neurolingüística y el cambio interior, porque dice los tiempos cambian, pero los seres humanos no siempre se adecúan a ellos. Y aprender a hacerlo con la PNL es necesario, por eso nos va a hablar. Pues para ti la palabra y atentos estaremos. Adelante, José. Sí, efectivamente, Fernando. Los tiempos cambian, pero los seres humanos seguimos siendo los mismos. Las mismas pasiones, las mismas emociones, los mismos problemas evolutivos, hoy, en siglo XXI, que hace 21 siglos o que hace 4.000 años. Todos seguimos siendo exactamente igual. Hasta que aprendamos. Se dice que aquí venimos para aprender. Alicia nos está hablando de la asertividad, de la necesidad de aprender a decir sí y de también saber decir no. Yo voy a tomar el tema, quizás un poco continuando con lo que ella nos ha comentado antes, pero desde el punto de vista de lo que es el cambio interior nuestro a través de la programación neurolingüística de la PNL. ¿Qué es aquello que siempre tenemos que nos impide de alguna forma crecer o movernos o tener ese cambio que necesitamos? Es algo tan simple y tan grande como las creencias que tenemos a lo largo de la vida de nosotros mismos. Creencias, eso sí, que la inmensa mayoría de las veces no somos conscientes de ellas. Si somos conscientes, por ejemplo, de una creencia ideológica, una persona se puede considerar de una ideología o de la otra y es consciente de esa creencia. Si se puede ser consciente de una ideología religiosa o de un ateísmo, pero no es consciente de una serie de autolimitaciones que se está día a día haciendo hincapié en ella. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Yo soy incapaz de tal cosa. Yo siempre hago todo esto mal. Esas son creencias totalmente limitantes. Pero ¿cuál es el origen de esas creencias? El origen de esas creencias tenemos que remontarnos muchísimas veces a todo lo que es nuestra vivencia hasta el momento de hoy. Porque bien es cierto que el hoy de mi vida es consecuencia de mi ayer, igual que mi mañana será consecuencia de mi hoy. Si yo tomo conciencia de dónde estoy hoy, si yo tomo conciencia de qué cosas hice ayer que me han traído hasta este hoy, podré modificar mi hoy para que mi mañana sea distinto al hoy que tengo. Aunque puede parecer un galimatías, voy a tratar de aclararlo bastante más. Esa persona que realmente es incapaz, pues por ejemplo, de hablar en público. Hablar en público, eso para mí es un mundo. Espera, José. ¿Sí? No, que parecía que se había quedado congelada la imagen, pero sigue, está perfecto. Ya. Sí, esa persona que puede tener ese miedo a hablar en público o que se considera incapaz, por ejemplo, de clavar un simple clavo. Hay personas que son incapaces de clavar un clavo. Si vemos en su andadura hacia atrás, hubo un primer momento en el que trató de hacer eso y alguien le dijo que lo hacía mal. Y tal vez una segunda y una tercera, y él ya asumió que eso no sabía hacerlo, él o ella, es indistinto. Me refiero a él en el género humano, la persona. Él o ella asume que no sabe hacerlo, que no puede hacerlo. O como sucede en nuestra época de antaño, cuando había esas dos grandes diferenciaciones entre ciencias y letras. Yo es que soy muy malo para las letras, o yo es que soy muy malo para la ciencia. Y eso era un dogma que se aceptaba dogma de fe. Eso son creencias, y son creencias limitantes. Hasta cuando yo no sea consciente de ellas, van a estar siendo
una dinámica de mi día a día. Seré un negado porque yo asumo que soy un negado para ello. ¿Cómo romper estas creencias negativas? Bien, en una terapia directamente de persona a persona es fácil, es rápido, porque el terapeuta, en este caso en PNL, Programación Neurolingüística, nosotros los profesionales tenemos herramientas, estrategias conocidas como anclajes, que nos permiten quitar ese anclaje negativo y colocar en su lugar un anclaje positivo. Pero bien, como aquí las personas las tengo pues a distancias, incluso otras o muchas de ellas, como ya hemos visto en otras ocasiones, allende los mares, al otro lado del océano, pues vamos a explicarlo de forma verbal y de forma totalmente entendible. Primero tenemos que tomar conciencia de que algo está limitando nuestra andadura del día a día. En el momento en que enunciamos yo no puedo, yo no soy, yo no sirvo, eso ya nos está indicando que lo que a continuación enunciamos es una creencia limitante. Yo no sirvo para las letras, yo no puedo andar más rápido, yo no puedo clavar un clavo. Nos están indicando creencias limitantes. Tomemos conciencia a través de nuestro lenguaje, de nuestra pronunciación, de nuestra emisión de palabras, de frases, de esa sintaxis que emitimos. Tomemos conciencia de que estamos generando una serie de creencias totalmente negativas. Bien. Primer paso. Segundo paso. Empecemos a cuestionar ese pensamiento nuestro. ¿En verdad yo no puedo? ¿En verdad yo no sé? ¿En verdad yo no valdría? Hacemos un primer cuestionamiento. Cuestionamos si es cierto eso que me estoy diciendo continuamente, ese diálogo interior que yo me hago continuamente. Empiezo a cuestionarlo si es verdad o no lo es. ¿De acuerdo? Siguiente paso. ¿Qué pasaría si yo hiciese esto? ¿Qué pasaría si yo hiciese aquello otro? ¿Qué sería esto o aquello otro? Muy simple. Si yo te digo que soy incapaz de clavar un clavo, voy a ver a la persona que clava un clavo cómo lo hace. Y me puedo cuestionar. ¿Yo sería capaz de coger la puntilla, el clavo, igual que lo coge esa persona? Voy a intentarlo. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy copiando, estoy modelando. De hecho, el copiar, el modelar, es algo que en el arte, tanto en la escultura como en la pintura, los que están aprendiendo a pintar y los que están aprendiendo a hacer esculturas, a tallar, lo primero que hacen antes de crear es copiar cosas, dibujos o esculturas que ya están hechas previamente. En ese proceso de copiar van soltando la mano, van afinando los grafismos, van afinando su uso de la gubia, del martillo, y van automáticamente generando esa dinámica. Porque recordar, o mejor dicho, démonos cuenta de que cualquier proceso que hacemos tiene un montón de pequeñas partes. Podremos hacer todo cuanto queramos si somos capaces de dividirlo en partes más pequeñas, totalmente modelables o totalmente dominables por parte nuestra. Caso del martillo, para continuar con él, no cojas el clavo y pongas la mano y empieces a machacar. Te puedes dar en la mano, en el dedo directamente, y clavar el dedo en lugar de clavar el clavo. Coge primeramente el martillo, golpea sobre él, sobre un objeto, sobre un punto concreto, hasta que tengas destreza en poner la cabeza del martillo donde tu vista, tu ojo, tu mente has decidido ponerla y no en otro sitio. Esa práctica diaria te llevará a conseguir esa actitud, porque no olvidemos una cosa. ¿Cuántos días, semanas, meses, años llevas asumiendo que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no eres capaz? Muchísimos años, cientos de días, miles de días.
No pretendas que con un solo intento eso pueda salirte bien. Y hablando de esta reiteración, es un punto muy importante y lo voy a decir con toda la delicadeza que pueda, pero con toda la realidad que merece ser dicho. Muchísimas veces, padres, tutores, mentores, educadores, por desconocimiento del inmenso poder que tiene la palabra, que genera imágenes en nuestra mente, y estas generan emociones, actuaciones, conductas, destinos, y siguiendo esa enseñanza que se ha recibido, que nos han enseñado de acuerdo a cómo ellos fueron enseñados, ni mejor ni peor, sino simplemente como sabían, porque no tenían los conocimientos que hoy en día tenemos de las neurociencias y del inmenso poder de la palabra sobre nuestras neuronas, de ahí neurolingüística, cambiar nuestras neuronas a través de nuestro lenguaje. Cada vez que estamos a un niño diciéndole tú no sirves para esto, tú no vales para esto, él, que el adulto para él es un dios, asume esa verdad indiscutible y ese axioma, ese dicho, ese enunciado del adulto se convierte en un axioma, en una verdad que no necesita demostración. El niño lo asume tal cual y lo reitera hasta que se muera, si en un momento de su vida no toma conciencia de la falsedad de ese pensamiento. Luego, padres, tutores, mentores, profesores, hay que tener muchísimo cuidado cuando emitimos juicios de valor sobre un niño, porque es totalmente permeable y automáticamente aquello que le digamos, por ser quienes somos, por ser ese Dios, automáticamente lo va a tomar. Después, ¿qué sucederá cuando el niño sea adulto y si realmente se cuestiona, se dará cuenta de que estaban en errores? Pero bueno, en ese momento es cuando tiene que hacer el cambio en este caso, de creencias. Y continuamos en el proceso. Hemos dicho, primer paso, reconocerla. Segundo paso, cuestionarla. Tercer paso, ¿y si yo pudiera hacerlo? Cuarto paso, voy a empezar a hacerlo. ¿Cómo empiezo a hacerlo? Cojo una parte, solamente una parte de esa creencia, y empiezo a trabajarla en aspecto positivo, como decía. Voy a empezar a ejercitarme en el manejo del clavo. Vemos, por ejemplo, que cualquier persona que quiera obtener una capacidad totalmente notoria en un arte, en un oficio, en una profesión, tiene que dedicarle muchísimo tiempo. Pues bien, y reitero, porque la reiteración, que es lo que nos ha producido una creencia, esa reiteración a nivel positivo nos va a producir otra creencia totalmente contraria para que realmente, perdón, dije antes positivo, no, nos creó una creencia a nivel negativo, la reiteración de acciones y pensamientos y palabras positivas nos va a generar una creencia positiva. ¿Qué hago entonces? Empiezo a practicar, pero no abandono al primer error. ¿Qué hace un niño para aprender a leer? ¿Cómo le enseñamos a leer? ¿Cómo le enseñamos a escribir? Elementos simples. Un niño para escribir, por ejemplo, la palabra pan, le tenemos que enseñar a hacer el palito, le tenemos que enseñar a hacer el redondelito, le tenemos que enseñar a hacer el otro redondelito con el pelito a la derecha, el palito, el redondelito, el medio arco de la N y la barrita. ¿Qué hemos hecho antes? Primeramente, hemos enseñado a hacer palitos, 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 círculos, 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 gusanitos, 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 redondelitos. Después le enseñamos a unir unos con otros. Y de esos simples símbolos les enseñamos la letra. Después les enseñamos que uniendo ciertas letras con otras tenemos sílabas. Después les enseñamos que uniendo ciertas sílabas con otras son palabras que significan objetos y cosas conocidas. Después el niño es capaz automáticamente, a través de esas palabras, crear frases. Y a través de las frases, crear una comunicación para transmitir una idea, un pensamiento. Pues una creencia que durante tanto tiempo se ha ido alimentando de palabras, pensamientos y actitudes negativas, hasta ser una dinámica, una impronta en nuestra vida bloqueante, tenemos que dedicarle un cierto tiempo a trabajarla en el aspecto positivo. La cuestiono
vuelvo a decir el proceso porque la reiteración, no olvidemos, que es lo que nos permite hacernos expertos. Antes, para ser maestro en algo, había que ser aprendiz durante bastante tiempo, años, y cada año se iba desarrollando una parte elemental de esa profesión que después nos llevaba a la maestría. Exactamente igual. Primeramente, aprendamos a cuestionar si eso que me estoy diciendo negativo, yo no puedo, yo no sé, empecemos a cuestionarlo. Punto segundo, ¿y si yo realmente pudiera cambiarlo? ¿Y si no fuese así? Ya estoy dando un paso hacia adelante. Bien, ¿qué puedo hacer para empezar a hacerlo? Automáticamente empiezo a hacer algo. Continúo con la reiteración hasta que realmente empiezo a tomar conciencia de que efectivamente puedo hacer aquello que quiero, aquello que me he propuesto. Porque el poder y el no poder es exactamente igual. Voy a deciros ahora una especie de galimatía, pero que es una verdad inamovible. Si pienso que puedo, realmente hago acciones que me llevan a poder. Y esas acciones me manifiestan que puedo. Si pienso que no puedo, hago acciones que me llevan a no poder. O dejo de hacer acciones que me impiden poder. Luego manifiesto que puedo hacer aquello que pienso. Cuando pensaba que podía, actuaba como que podía y conseguía poder. Cuando pensaba que no podía, actuaba como que no podía y conseguía no poder. Por lo tanto, puedo hacer aquello que pienso, aquello que creo. Pero me lo tengo que cuestionar. Me tengo que cuestionar la negatividad. Una vez que me la cuestiono, empiezo a crear en mi mente imágenes totalmente distintas. Puesto que cuando pienso que no puedo, tengo en mi mente imágenes de bloqueo, imágenes de hundimiento, imágenes de incapacidad. Cuando empiezo a crear, a verbalizar que tal vez pueda, empiezo a verme con actitudes de que realmente puedo y empiezo a generar imágenes totalmente positivas. También, en otro aspecto que nos va a ayudar muchísimo, es nuestra postura física. Una persona cuando no puede, cuando siente o dice o manifiesta que no puede algo, lo hace en forma derrotista, se deja caer. Sin embargo, aquel que puede, automáticamente se eleva, se yergue en una postura, en una actitud totalmente distinta. Preguntarle a un niño, ¿quién sabe hacer esto? Yo. Levanta la mano rápidamente y levanta todo su cuerpo. Pero aquel que no puede, dice, ¿tú puedes? No. Y se achepa, se baja. Es otra dinámica importantísima que tenemos que utilizar en la evolución del cambio de creencias. Movilizar nuestra postura física. Miraros ante el espejo y deciros, yo no puedo, yo no sé, y veréis cómo vuestra actitud es inconscientemente derrotista. Miraros ante una actitud que realmente sabéis hacer y veréis que vuestra actitud es totalmente distinta. Vuestra cara se modifica, vuestra comisura de los labios empieza a emitir una sonrisa, vuestros ojos empiezan a brillar. Es ese punto que nos da el poder, el hacer bien, pues para cambiar una creencia y convertirla en una positiva, empezar a actuarse como si. Fijaros, por ejemplo, una cosa. Una persona va a sacarse el carnet de conducir, que es una cosa muy curiosa. Es algo que un 90 y tantos % alto de personas sí están deseosos de hacer. Y dice, me estoy sacando el carnet de conducir. Estoy aprendiendo a conducir. No dice, no sé si me sacaré. No sé si aprenderé. En un altísimo porcentaje se da como ya por hecho. Costará más, costará menos, pero se da por hecho. Y se consigue. Bien, toda aquella creencia negativa que queramos transmutar en positiva, darla por hecho y empezar a hacer cosas que hacen personas que hacen bien esa cosa. El ejemplo del clavo, como os decía, por ejemplo, el ejemplo de conducir. El que está aprendiendo a conducir, mira a un hijo, mira a otro, mira a un familiar,
cada vez que va por la calle está fijándose cómo van conduciendo y está modelando aquello que otros hacen bien o que él cree que hacen bien para él hacerlo igual. Y después lo mejorará o lo empeorará según los casos, que de todo hay en la viña del Señor. Pero lo que me quiero referir, está modelando, está copiando, está observando qué hacen aquellos que hacen las cosas bien. Pues esa creencia limitante, mira quien no tiene esa creencia, sino toda la contraria, la creencia potenciadora, y tú conscientemente empiezas a trabajar como ella. Bien, esa es la técnica, esa sí es la forma de actuar, la forma en la que realmente podemos cambiar una creencia negativa en una creencia positiva. He reiterado muchísimo la actitud, la dinámica de cómo hacerlo, porque es la única forma. Sí, os digo como último colofón, que no esperéis resultados realmente manifiestos mínimos antes del 21 día. No por nada, sino simplemente porque nuestras neuronas cada 21 días van regenerándose todas. Y las neuronas pues van transmitiendo sus conocimientos. Tenemos unas neuronas que automáticamente están con una actitud de no puedo, a las que van surgiendo están diciendo no puedo. Cuando empezamos a cuestionarnos, a generar neuronas que ya están cuestionándose y dudándose, viendo incluso la posibilidad de sí puedo, esas van a generar unas nuevas generaciones de neuronas de sí puedo, neuronas positivas. Recordemos que una imagen genera una palabra, o la palabra puede generar una imagen, pero la coordinación para la imagen nos va a llevar a hacer una acción o a no hacerla, y una reiteración de acciones nos va a generar una conducta, y una conducta nos va a generar un destino. Si yo, mi actitud es no puedo, imágenes negativas, acciones negativas, o no hacer, conducta no hacer, o negativa, destino negativo. Si yo quiero positivo, tendré que generar una conducta positiva que vendrá dada por unas palabras y acciones que voy emitiendo positivamente y con unas imágenes que yo voy generando positivamente. Pues bueno. Como siempre, un gusto escuchar a José Garrote Brito, que nos habla una vez al mes sobre la programación neurolingüística y hoy sobre aprender a cambiar nuestro interior. Ahí tienen el nombre José Garrote Brito y tienen también su página web www.dinamicasdemotivacion.jindo.com para que puedan saber mucho más sobre él y sobre lo que transmite. Y como siempre, chapó, da gusto escucharte, da gusto ver cómo transmites, tienes don natural de buen comunicador. Trabajo ha costado llegar a tenerlo. Todo hay que trabajarlo en la vida. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta pronto, José. Buenas noches, gracias a todos.